La política en Yucatán está llena de claroscuros, con candidatos que pasan de partido en partido y figuras influyentes que dejan huella en estas elecciones. Esta vez tenemos 10 candidatos a la alcaldía de Mérida. ¿Por qué tantas postulaciones? Ese es el tema de este nuevo Foro Megamedia. Nosotros somos mi compañero Hernán Casares Cámara y Regina Montañez Raz, y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo foro del Grupo Megamedia. Hoy nos acompañan Luis Ramírez Carrillo y Otón Baños Ramírez, doctores en Sociología por el Colegio de México e investigadores de la Unidad de Ciencias Sociales del Hideo Noguchi de la UAL. En efecto, como adelantó Regina, en la campaña por la alcaldía de Mérida se dan varios fenómenos nuevos, entre ellos la inscripción de 10 candidatos para la presidencia municipal. ¿Ustedes creen que es saludable para la vida política de la ciudad la existencia de 10 candidatos? Doctor Ramírez, por favor. En principio, tanto sentido común como la ciencia política te diría que la democracia se basa en la libre competencia y mientras haya más oposición, más voces escuchándose, más voces levantándose, más ciudadanos participando, pues siempre será bueno para la vida democrática. Eso es, por supuesto, en principio, en un ambiente políticamente puro, digámoslo así. Pero en la práctica, el hecho de tener 10 candidatos en las condiciones en que se está dando el proceso electoral y en las condiciones en que se ha dado la apertura democrática en México, yo creo que es totalmente antidemocrático. ¿Por qué? Porque la participación amplia no puede darse por partes y tiene que ser de manera integral. La única manera en que fuera democrática la participación, no de 10 sino de 100, sería que estuviera regulada una segunda vuelta en la cual, por supuesto, se votara solo a los dos que tuvieron mayor cantidad de votos. De tal manera de que efectivamente no acabe la sociedad, cualquier ciudad, en este caso Mérida, pues finalmente gobernada por los designios de una minoría, ¿verdad? El que de los 10 candidatos tuvo un voto más que los demás. Entonces, en ese sentido es antidemocrática y es un grave error el abrir el proceso electoral a tal cantidad de personas. Sí, yo coincido con el doctor Ramírez. Teóricamente, para una democracia es saludable tener varios partidos en competencia. Es saludable y así se ha demostrado en otras partes del mundo, no solamente de México. Pero varios partidos no significa una cantidad tan grande como 10. Varios partidos significan 5. Porque, por ejemplo, los Estados Unidos tiene 2. Y en Francia, por ejemplo, tienen 4, 5, 6, cuando mucho. Entonces, no es demasiado, el número es demasiado. Segunda cosa, el problema sería menor si fuera que los partidos todos tuvieran la misma calidad de la competencia. Todos estuvieran compitiendo más o menos igual, con igualdad de recursos, con igualdad de condiciones. Esta competencia no se está dando de esa manera. Hay claramente partidos que tienen más recursos que otros, que los más pequeños, que no tienen recursos y demás, que están compitiendo pues hasta donde da. Entonces yo diría que este es el gran problema, porque la mayoría de los candidatos carecen de plataforma política para que realmente la ciudadanía pueda optar por una plataforma distinta. No, son gentes que apañan de un lado y de otro y que vienen y ponen y son los partidos que surgen de ocasión prácticamente. Por tanto, no hay novedad. Esto es interesante, hay números, pero no hay novedad. No hay novedad en la campaña, no hay novedad en las presentaciones. Entonces, esta es una característica, ¿no? Tenemos números,
versus novedad, versus ¿qué te puedo decir? Algo que realmente impacte y diga a la ciudadanía. Bueno, realmente este partidito está pequeño, pero está presentando algo interesante para la ciudad que queremos y vamos a votar. Por ejemplo, sobre, no sé, si me antoja un tema que pudiera ser algo muy trivial, pero que de repente la protección a las mascotas, eso le preocupa. Y de ahí arma, bueno, pues de repente este es un tema interesante porque tiene que ver con el medio ambiente, con la protección, ¿verdad? Y al ciudadano se le hace atractivo el tema. Bueno, pero ni siquiera nada de eso hay. Por eso, en definitiva, no agrega calidad la cantidad, ¿no? Entonces, me parece a mí que donde no coincido necesariamente es para una segunda vuelta. Por ahora me parece que no es necesario una segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el voto todavía está polarizado hasta donde está. Veríamos qué parte que refleja, pero en esta contienda me parece que va a quedar todavía siempre polarizado el voto entre el bipartidismo, entre los dos partidos que están compitiendo, y un tercero que viene como el caballo negro, ¿no? Que viene avanzando realmente ahí para atrás. Entonces, por eso me parece a mí que efectivamente el número no agrega calidad a la democracia y no vamos a la democracia de la ciudad y no estamos viendo algo verdaderamente inédito, interesante, nuevo, desde esa perspectiva. Bueno, pasando al siguiente punto y también recalcando uno que usted mencionó, doctor Otón, la siguiente pregunta es, ¿qué ganan los llamados partidos chicos con presentar candidatos con poca experiencia o con poco arraigo en una sociedad cada vez más masificada? Doctor Luis Ramírez, lo escuchamos. Pues mira, lo primero, ganan 4 cosas, bueno, ganan muchas, pero digamos que podemos señalar 4. La primera y obvia, la más obvia se resume en una sola palabra: ganan dinero. Ganan dinero porque obtienen financiamiento, hacen negocio, le encargan al primo la impresión de su propaganda política, le subcontratan a los choferes y se mochan allá con una parte de lo que les pagan, falsifican la cantidad de vales de gasolina que utilizan, meten facturas y vuelven de la campaña un negocio que se reparte equitativamente entre el presidente del partido, entre los candidatos en cuestión, ¿verdad? Y 3 o 4 gentes que los controlan, ¿no? Lo segundo que ganan, por supuesto, es que si además de ello pueden ganar un porcentaje de votos, ya sea que ocupen o no ocupen un puesto, bueno, si ocupan un puesto se ganan la lotería, pero si no ocupan un puesto, de todas maneras mantienen la legitimidad y la legalidad para poder mantener abierto el changarro. Entonces, una vez que abren su changarro, venden candidatos, compran votos, hacen un buen billete a su escala, por supuesto, a changarreo político, digamos, a changarreo democrático. Luego mantienen abierta la tienda. El changarro se puede quedar abierto para los próximos 3 años. Si obtienen mucha votación, además, ellos pueden volver este changarro pues hasta una franquicia como Burger King, por ejemplo, ¿no? Donde pueden ya irse ampliando y pueden ir aumentando el business, el billete. ¿Qué es lo que ganan los otros partidos con los partidos políticos chicos? Esta es una cuestión que hay que entenderla de esta manera. Los partidos políticos chicos no existen solos. Los partidos políticos chicos existen como parte de una red de partidos, como parte del sistema. Y lo que ganan los partidos mayores, digamos, los tiburones que llevan a las rémoras detrás, ¿verdad? Comiéndose las migajas, lo que ganan ellos es, primero, el reubicar a candidatos, mantener una base política más o menos cercana, diciendo, bueno, no ganaste en esta ocasión para que tú te vamos a postular, pero te vamos a postular por Movimiento Ciudadano, no te preocupes, te vamos a postular por el Frente, no te preocupes, ¿sí? Y entonces mantienen unida a una base política. Y la cuarta ganancia que tienen tanto partidos grandes como partidos chicos
es que mantienen flexibilidad ante los ante los acontecimientos imprevistos. Ejemplo por ahora, la lucha que se dio para lograr la equidad de género en las candidaturas, que obligó a, primero, no llegaron muchos hombres a las posiciones en muchos municipios donde querían, y segundo, incluso hubo que bajar a algunos de ellos. Bueno, aquí el partido chico funciona para reacomodar al hombre en cuestión, y dado que en los municipios pequeños los hombres en cuestión suelen ser caciques, se llevan su porcentaje de votos y corre la voz de que tienen que votar ahora por el partido de enfrente, porque es allí donde va el candidato hombre. Entonces, digamos que en el sistema político democrático, entre comillas, actual, pues los partidos chicos les son muy funcionales a un sistema electoral, a un sistema de partidos, que lo mínimo que podemos decir es que es sumamente insatisfactorio, por no usar la terrible palabra de corrupto, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que sigue, para eso sirven los partidos chicos. Doctor Otón, ¿usted qué piensa? ¿Qué ganan estos llamados partidos políticos chicos? Quiero apuntar de que en la arena política, ¿qué ganan en la arena política? ¿No? ¿Qué ganan? Me parece a mí que en esa arena enfrentan grandes problemas y muy poca oportunidad. Realmente está el juego así en el escenario. No obstante, tienen una ventana de oportunidad en estos momentos en México, bueno, que son momentos que estamos viviendo del desarrollo de la globalización. Y me refiero a que tiene una oportunidad por el lado de las redes sociales. Me parece a mí que desde esa perspectiva de que siendo los partidos pequeños que tienen pues pocos recursos, no hay que despreciar de que por medio de las redes sociales están haciendo campaña, están haciendo están desplegando una estrategia para ganar votos que no sabemos si le va a rendir un provecho o no. Todavía no lo puedo descartar totalmente de que no vaya a ser de alguna utilidad. Entonces, con escasos recursos, no pueden hacer campaña puerta a puerta como están haciendo otros partidos más grandes, pero están haciendo una campaña en las redes sociales porque tienen chance de comprar, de diseñar una página, ¿no? Una página web y desde ahí desplegar. Estoy viendo que hay muchas estrategias que están siguiendo por ese lado. Así que yo creo que pueden ganar alguna votación por ese lado. Hay un descontento social, especialmente los jóvenes están descontentos con el sistema. No hay que olvidar, y los jóvenes se mueven en las redes sociales, es el ámbito donde mayormente se mueven, y por ahí hay un caldo de cultivo, hay un escenario, ¿no?, donde pueden sacar alguna ventaja los partidos políticos. Así que yo no me sorprendería de que saquen alguna votación suficiente. Estarían compitiendo políticamente para ganar un lugar en el cabildo. Por ejemplo, para que tengan posibilidad por los votos, por la proporcionalidad de los votos que tienen, podrían ganar un lugar en el cabildo. Y en ese sentido, pues ya una vez que están en el cabildo, pues tienen más chance de que el nombre del partido político sobreviva, pueda seguir ventilando todavía en los medios de comunicación y que no pase automáticamente al olvido una vez que termina la votación. Entonces, por ahí yo creo que podrían arañar algún puesto político por el lado del cabildo y te digo, eventualmente puede
incluso competir para una silla por la parte proporcional, para una propia silla de los diputados plurinominales, porque pudiera ser así. Pues no nos sorprende, alguna vez así ganó con poca, escasa votación. Por ejemplo, el PRD ha ganado lugares en el Congreso local gracias a los votos. Entonces yo creo que por ahí lo vería yo, por ese lado de la parte política pudiera tener algún tipo de chance. Y otro tema que nos gustaría abordar con ustedes es, en su opinión, ¿qué se está jugando en esta elección desde el punto de vista de su futuro político? El candidato del PAN, Renan Barrera, el del PRI, Jorge Carlos Ramírez, y el de Morena, Verónica Camino. Doctor Ramírez, por favor. Claro que sí. Yo creo que primero hay que ampliar la pregunta y pensar qué es lo que se están jugando los partidos y luego estos candidatos dentro de sus partidos. Yo creo que aquí el PAN se está jugando, y en este caso no solamente Renan, sino todos los candidatos a presidentes municipales, se están jugando el boleto de permanencia en su partido y la posibilidad de continuar en la jugada más grande, que es la de las gubernaturas, las elecciones para los próximos 3 años. Aquí se está jugando un billar de doble banda. Es la selección presente, por supuesto, pero también el posicionamiento para las elecciones futuras, en particular para el caso de Renan. El PAN se está jugando, tiene que demostrar que ganen o pierdan en distintos lugares, distintos distritos y municipios, tiene que seguir siendo y mostrando que es el partido mayoritario, porque es tener una calificación al gobierno de Vila como gobernador y a la presidencia municipal de Renan, es decir, a la administración panista. Ahí se están jugando el nombre. El PRI se está jugando la supervivencia. Es decir, si el PRI no demuestra que puede levantar un número suficiente de votos en conjunto y que sigue siendo la segunda fuerza del Estado y pasa a ser la tercera fuerza, entonces corre el riesgo de un quiebre casi definitivo, o si no definitivo por un largo tiempo, dado que la mayor parte de sus votos y sus electores acabarían yéndose a otros partidos. Y Morena, lo que se está jugando aquí es el tratar de demostrar que puede ser la segunda fuerza política del Estado, es decir, que hay un avance sustantivo respecto a la votación anterior. Ahora bien, los candidatos. Renan se juega no a la presidencia municipal, sino el ser candidato del PAN a gobernador del Estado dentro de 3 años. Ese es la principal ganancia, el principal juego político. En el caso de Jorge Carlos, se juega a perder con un número mayor de votos que el que tuvo Víctor Caballero Durán, lo cual, dicho entre paréntesis, pues no es difícil, ¿verdad? Porque Víctor no fue exactamente el candidato más votado para la presidencia municipal de la historia del PRI. De todas maneras, Jorge Carlos tiene la obligación de mostrar que, aunque pierda frente al PAN, su número de votos superó al de Víctor Caballero Durán y, en consecuencia, es el hombre fuerte, el candidato más viable para seguir nucleando al PRI y ser candidato a gobernador dentro de 3 años. Y Verónica Camino, creo yo, es un poco una incógnita lo que se está jugando. En principio, obviamente, a Verónica le encanta el poder y el dinero. Entonces, el ego y la capacidad de tener acceso al poder para ella sería casi una gran ganancia, aun cuando perdiera. Pero si llegara a ganar, digamos, el número de votos, la votación del PRI, Verónica, bueno, primero le haría chiquitipollo y lero lero a Jorge Carlos Ramírez Marín, porque es como su némesis, ¿verdad? Aunque ella perdiera. Y segundo, creo yo que tendría intenciones de convertirse en la mujer fuerte de Morena en el Estado para dentro de 3 años. Los 3 están pensando en posicionamiento de partido y los 3 están pensando en ser candidatos a presidentes, a gobernadores dentro de 3 años por sus partidos, ¿verdad? Yo creo que fundamentalmente esas son las cuestiones que están en la baraja. Y en el caso de Verónica, si llegara a perder, pues ella es de todas la que menos pierde porque viene de menos a más, ¿verdad? Entonces, hasta una gran derrota para Verónica, aún manteniendo un tercer lugar, sería para ella muy honroso. Claro, habrá que ver si Morena llega realmente a levantar más votos de los que levantó cuando fue la campaña presidencial con López Obrador en Mérida.
que es allá donde se va a medir, es allá el tamaño, digamos, del reto que tiene Verónica también. Sí. Doctor. Bueno, yo pienso que la competencia entre estos tres candidatos tiene que ver más con la figura de ellos que con el partido. Me parece a mí que efectivamente hay una gran tradición del PAN, hay una gran tradición en Yucatán, del PRI. Pero la personalidad, en este caso, está jugando un papel muy importante. A mí me parece que la apuesta que hicieron los partidos políticos fue por la personalidad, porque esta personalidad, digamos, de Renan, pues no es cosa menor de que mantenga su popularidad aún siendo su segundo periodo de gobierno. No obstante, están en el poder te da muchas veces la chance de seguir brillando o que caigas en tu popularidad, ¿no? Entonces, me parece a mí que en ese sentido hay un reconocimiento y hay un reconocimiento generalizado, me parece a mí, y están apostando por esa personalidad y es en el caso. La personalidad, en cambio, de Jorge Carlos Ramírez está más fundada en su desempeño en el poder legislativo. Es un legislador que ha brillado, que ha tenido realmente mucha presencia a nivel nacional en este ámbito y es conocido y es popular por esa misma razón, porque no solamente fue diputado, sino ahora, digo, no solo senador, fue diputado también y ha brillado en todos estos lados. Por eso me parece a mí que es cosa de personas. Y evidentemente, por esa razón, tienen los dos pretenden elegirse como los candidatos idóneos de su partido para que puedan ser nombrados para la candidatura en el 2028 al gobierno del Estado. Entonces, me parece a mí que en ese caso la personalidad que está detrás es la propia carrera, la propia... En el cambio, en el caso de Verónica, me parece a mí que no es la personalidad de ella misma, aunque tenga su mérito. Digamos, bueno, no es la personalidad de ella. La gente de Morena está apostando por la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, por la popularidad de López Obrador que está. Es por eso que en este caso, digamos, traen a una figura política que tiene que ver con que pues ya está más encumbrada, está un poco más conocida que los otros 9 candidatos que habían, o precandidatos, ¿no? Que tenía Morena para poderlo decir. Así hacemos clic, hacemos de este lado una gente con experiencia, porque de todas maneras va a tener el beneficio de la personalidad del presidente de la República que le va a ayudar a dar votos por ese lado. A mí me parece que ese es la cuestión. De ahí yo coincido con el doctor Ramírez, de que el futuro político para los dos primeras figuras, o sea, para Renan y para Jorge Carlos Ramírez, me parece a mí que es para aspirar a la gobernatura, no solamente. Creo que un descalabro, en este caso cualquiera de los dos, corre el peligro, cada uno de ellos, de mandarlos a la banca. Ya me parece que por ese lado se abriría una posibilidad dentro de sus partidos para que busquen
otra persona, otra personalidad para ocupar En el caso de Verónica, me parece a mí que, pues, si ella va que no va a ganar, que todo parece indicar, pues se va a la banca necesariamente y a esperar a ver qué es lo que el partido le puede ofrecer. Bueno, hablando ahora específicamente del PRI, ¿cómo explican que además del candidato del PRI estén registradas otras 4 candidaturas de exmilitantes de ese partido? Estamos hablando de las candidaturas de Morena, de Movimiento Ciudadano, de Fuerza por México y del Partido Encuentro Solidario, la mayoría de las cuales tienen, al parecer, pues pocas probabilidades de triunfo. ¿Qué es lo que están buscando con ellas? Doctor Luis Ramírez, lo escuchamos. Pues mira, si las próximas elecciones fueran un experimento social, la hipótesis que habría que plantearse es, Morena es el nuevo PRI. Y claro, tan solo con ver la oferta que nosotros tenemos, habría que hacer la afirmación, ¿verdad? Si la primera hipótesis se hace con símbolos de interrogación, aquí solo se los quitamos y les ponemos los de afirmación y decimos Morena es el nuevo PRI. Creo que esto lo demuestra ampliamente, es decir, la apertura de Morena es la puerta de entrada para los viejos, los políticos priistas, viejos y nuevos, pero que tienen ambiciones y estilos de hacer política, que han aprendido a hacer política al estilo del PRI, ¿sí? No olvidemos que estos no son solamente candidatos, no son candidatos nuevos o simples militantes priistas, han sido cuadros priistas reconocidos, gente que tienen trayectorias más o menos largas o medianas, pero con trayectorias, son exdiputados, es decir, son gente nuclear, son gente de partido, ¿verdad? No son solo gente que tenía la credencial o que decía yo soy priista o que votaba por el PRI, no, no, es una gente que son políticos formados al calor priista y es sintomático, por supuesto, que de los 4 partidos más grandes que tenemos enfrente, que son PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y Morena, pues 3 sean candidatos del PRI, y de los 6 partidos pequeños, 2 son candidatos, son viejos priistas. Definitivamente, Morena es el mismo PRI, ¿verdad? Con una nueva cara, pretendiendo una vuelta, una recuperación de los principios elementales del PRI del pasado, ¿verdad? El autoritarismo, el agandalle, el clientelismo, el reparto de dinero para comprar votos, etcétera. Son situaciones que les acomodan mucho a este tipo de candidatos. Digamos que se sienten como peces en el agua en estos ámbitos totalmente verticales, autoritarios, llenos de amigos, compadres y reparto de dinero para la compra de votos, ¿no? Entonces, obviamente, estos partidos les abren las puertas y se van acercando. Digamos que son más de lo mismo en muchísimos sentidos. La otra lectura, ya que la pregunta es en torno al PRI, es, bueno, y la otra cara de la moneda es preguntarse qué es lo que le está pasando al PRI, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está pasando al PRI? Que de tener finalmente una posición muy fuerte de segunda fuerza política, pese a que perdió frente al PAN, mantenía una votación muy alta, particularmente en los municipios del interior del estado, un congreso controlado por diputados priistas. La siguiente pregunta hay que hacerse, ¿qué es lo que le pasó al PRI que no fue capaz de mantener a su clientela de segundo piso, es decir, los diputados y los presidentes municipales y los candidatos interesados más fuertes dentro de bajo control, ¿no? Y creo yo que estamos viendo la ruptura que se dio después de que Rolando Zapata, digamos, pierde las elecciones, la constante presencia de Jorge Carlos Ramírez como una opción totalmente distinta a las otras, y no deja de ser muy importante el trabajo de Zapa de Ivonne Ortega, ¿verdad? Porque aquí el trabajo de Ivonne ha sido muy importante. Muchos de los gentes que estaban en torno a Rolando Zapata y las gentes que están ahora en la jugada política fueron gentes prohijadas, ahijadas y crecidas en el gobierno de Ivonne Ortega, y son los que están buscando posiciones
porque se sienten alejados de los grupos más tradicionales, los que controla directamente Rolando Zapata y los que en mucha menor medida está ahijando Jorge Carlos Ramírez Marín. Entonces, digamos que la labor de Ivonne Ortega hace para convencer a una serie de personajes muy cercanos en distintos círculos concéntricos a ella, ha sido fundamental para explicar esta estampida del PRI hacia otros partidos, ¿no? Doctor Otón, ¿qué se busca con estas candidaturas? Y le agregamos, ¿qué está pasando en el PRI? Primero, ¿qué está pasando un poco por ahí, por el lado del PRI? Mira, me parece a mí que hay que recordar que en Yucatán los candidatos del PRI desde hace muchos años suelen pasarse, mucha gente, perdón, los candidatos de otros partidos que no son del PRI vienen precisamente de ese partido. A nivel municipal en Yucatán, en las pasadas elecciones, muy frecuentemente los ex militantes del PRI se metían a cualquier partido que le daba la oportunidad de registrar su candidatura. Y varias veces esos candidatos ganaron en esos partidos. O sea, y es así como comienza a observarse la alternancia del poder en el nivel municipal, pues la mayor parte con gente del PRI. Bueno, pues sabemos que el PRI fue el partido hegemónico, fue el partido que aglutinaba a pues casi toda la gente interesada en la política. Por esa razón se observaba principalmente a nivel municipal, al interior del municipio. Entonces, en las pasadas elecciones fue que, y actualmente, se observa que esa desbandada, digamos, de los priistas, ahora sí desbandada, no un personaje, ¿no? Sino de varios, del partido se observa en Mérida. Ahora es en Mérida donde predominantemente se observa que hay ese descontento, esa desbandada. Como dijo el doctor Ramírez, posiblemente con esas principales figuras que señaló como la ex gobernadora Ivonne, que se sale y jala para su causa una serie de gentes extremistas, pues así me parece a mí que podemos explicar que estos candidatos de los partidos pequeños y de nueva creación sean mayormente gente que estuvo en un momento dado en el PRI. Pero son gentes que no brillaron, son gentes que no, la mayor parte de ellos son gentes que no brillaron o no se les dio la oportunidad de brillar, ¿verdad? O sea, en todo caso, no recibieron esa oportunidad para que pudieran demostrar que son capaces de hacer cosas y de hacer. Me parece a mí que el problema está en que cuando los partidos nuevos, estos y pequeños, los están adoptando, los están aceptando como candidatos, pues el partido pequeño no gana demasiado con esos candidatos, porque esos candidatos están desconectados de los actores sociales, o sea, no tienen arraigo, estos candidatos no tienen un arraigo social, un arraigo digamos, con los trabajadores, con la gente en las colonias, no tienen arraigo con los comerciantes, con la clase, no tienen ningún tipo de ese arraigo social que pueda realmente un capital político que pudiera ser importante como para que realmente pueda significar
un salto cualitativo. Entonces, realmente es como que de oportunidad. Me parece también que el hecho de que los partidos políticos estos estén acudiendo a expriistas, me parece a mí que es un signo del sistema político mexicano. El sistema político mexicano como que se desconecta cada vez más de la sociedad. Esto que te estoy diciendo del arraigo, ¿no? Que no tienen la gente. El sistema político, entonces, no hay personalidades, no hay gente, o sea, son escasos los cuadros políticos con verdadera militancia, con verdadero arraigo en la sociedad. Y por esa razón estamos hablando de que no hay a dónde acudir. O sea, si no miras hacia esa gente, bueno, ¿y qué más posiblemente dejaron fuera? ¿A quiénes más están haciendo que están optando para que gane una verdadera oportunidad de ejercer el poder? Por esa razón yo creo que sí, el significado de que vayan expriistas, pues también tiene que ver con el sistema político mexicano, que está divorciado, digámoslo así, bastante, cada vez más divorciado. Mucha gente con ambiciones políticas dentro del partido, pero divorciados de su entorno social, de su verdadera capacidad. Entonces, da igual entrar en un lado, en un partido, en otro, moverse, da igual, porque francamente es lo mismo, no tienen esa posibilidad. Me gustaría retomar el caso de Morena. ¿Ustedes creen que la salida de Ismael Peraza y de otros grupos pioneros en la formación de Morena vaya a afectar la elección específicamente de Mérida y lo que vaya a pasar con ese partido en el futuro? Pues mira, ahí el caso de Ismael Peraza Valdés, ay, 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 ay. Esto, si fuera una obra de teatro, diría que es una, no sabría si elegir tragicomedia, farsa, ópera bufa, pero como si es una obra de teatro para Mérida, es una tanda de cholo más bien, ¿no? Mira, Ismael Peraza Valdés es un priista que tiene 15, 20 años de militancia, diputado por el PRI, crece al calor, sobre todo muy amarrado a la fuerza de Ivonne Ortega, y como no puede obtener un puesto que le interese, entonces dice, comillas, que se lleva 1,200 militantes priistas con él, se apodera de Morena Municipal y hace que lo nombren candidato. Luego, la gente de Morena se mueve, los de arriba le hacen lo mismo a Ismael Peraza Valdés y le imponen a Verónica Camino y lo sacan. Y él entonces se va corriendo a refugiar al frente, ¿no? Es el frente donde está. Fuerza por México, perdón. O sea, Fuerza por México. Entonces, francamente, Ismael Peraza Valdés no iba a traerle mayores votos a Morena. Y su salida tampoco le va a quitar mayores votos a Morena, porque como muy bien dijo el doctor Baños, la gente no va a votar, o no iba a votar, y no va a votar por Ismael o por Verónica o por quien le pongan. La gente va a votar por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Es lo que la gente va a marcar. La gente, los votos que se obtengan es a quien le pongan. Puedes ponerle a Pepillín, puedes ponerle a quien fuere de candidato y Morena va a sacar el mismo número de votos, a fin de cuentas, ¿no? Que no van a ser pocos. Porque quien está votando es el militante de Morena, el simpatizante de Morena, el que está emocionado, el que está votando con el hígado o está votando, ¿verdad? Con el estómago, difícilmente va a estar votando, quizás también un poco con el corazón, pero ciertamente no va a estar votando con el cerebro. Y ese va a votar de todas maneras por el partido y por Andrés Manuel. Entonces, digamos que Ismael Peraza Valdés es accidental en este proceso, ¿verdad? Solamente demostró, primero, que no existe partido ni estructura partidista de Morena en Yucatán. Sí, a los morenistas de siempre, a los izquierdistas convencidos,
a los viejos sobrevivientes del Partido Comunista que estuvieron luego en el PRD y que sostuvieron la lucha, que los hay, y gente honesta, que la hay, ¿verdad? Gente que de verdad cree en la alternativa de izquierda, que la hay, pues una minoría, muy pocos. Esa gente que apoyó a Morena, pues de pronto le dieron la estocada, ¿verdad? Y les demostraron que Morena es el nuevo PRI, que Morena es lo mismo de siempre, ¿verdad? Y bueno, de cualquier manera, ese porcentaje de votos, digamos, convencidos, reales, del cerebro, son muy pocos los que va a tener. La mayor parte van a venir del corazón, del hígado, del estómago. Y eso se van a mantener, esté Ismael, o esté Verónica, o esté quien tú quieras ponerle allí al frente, ¿no? Entonces, no la va a afectar mayormente, ¿no? Yo solo añadiría aquí, tomando un minuto, es que lo curioso del caso, si uno hace la lectura, no es solo la falta de una estructura partidista por parte de Morena, dado que ya son 3 años, bueno, desde comenzó Andrés Manuel, ya son casi 6 de la existencia del partido, ¿verdad? Y que no se haya logrado desarrollar una estructura local que controle estos procesos aquí en Yucatán, sino que la tónica de Morena es en todo el país bastante similar, y esto es un ejemplo, ¿verdad?, de que pese a lo que se está señalando de un cambio político por Andrés Manuel, la práctica lo que nos demuestra es la permanencia de una serie de pésimas prácticas políticas y sobre todo, inclusive, la vuelta atrás de otras viejas prácticas políticas, porque otros partidos al menos tuvieron los procedimientos un poco más claros, ¿verdad?, que intentaban imponer a sus propios candidatos, tuvieron que aceptar una serie de procedimientos, asambleas, votaciones internas, inscripciones, ¿verdad?, que Morena no fue capaz de hacer y no ha sido capaz de hacer. Estamos en un esquema verdaderamente retrógrado de vida partidista y de organización de partidos, en el caso de Morena. Doctor. Bueno, el personaje ciertamente es muy disímbulo, tiene muchos ángulos desde donde se le puede ver, pero mayormente expriista, digamos, simpatizante declarado de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Y de hecho, él maneja un discurso bastante alimentado, nutrido de las palabras, de los conceptos de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por esa razón, se pensó inicialmente que posiblemente la salida de él pudiera jalar gente hacia Fuerza por México, que es el partido que lo acunó, que le dio cabida. Me parece a mí que no va a jalar, que no va a tener por sí mismo, o sea, a pesar de que tenga ese discurso, a pesar de que no tiene detrás directamente a Andrés Manuel. La gente identifica a AMLO con Morena, aunque Fuerza por México lo niegue, es un partido satélite de Morena, pero no tiene la misma simpatía, la gente no lo conoce, no lo identifica como tal. Por esa razón yo creo que no tiene gran pérdida el partido Morena el haber descartado a Valdés, a Ismael Peraza, porque, pues, como dijimos antes, la figura más importante ahí es la personalidad. La gente va a votar por Morena principalmente. Entonces yo diría que ese es el tema central de la importancia que tiene un personaje como él, que
va a ganar algo de votos, va a ganar seguramente, pero de ninguna forma va a entrar, me parece a mí, en la competencia dentro de los 4 o 5 candidatos más elevados, con más votación en el Estado. Bueno, ahora profundizando en un tema que ambos mencionaron justo en estas intervenciones que acabamos de pasar, doctor Luis Ramírez, ¿de qué manera influirá el presidente Andrés Manuel López Obrador del partido de Morena en las elecciones de Mérida? Yo creo que influirá mucho. Primero porque, mira, en realidad Andrés Manuel López Obrador parece una persona, pero no es una persona. Andrés Manuel López Obrador es una narrativa. Andrés López Obrador, sí, es una narrativa creada, una narrativa construida, un poco como el Evangelio. Tú puedes dudar de la existencia de Dios o no, pero la certeza de la palabra del Evangelio te parece correcta y sigues creyendo en ella. Y entonces, obviamente, el atractivo que tiene, que ha creado en la gente, es la misma que tiene un creyente con la palabra de Dios. Entonces, tú vas a votar por él y por lo que significa él. Tú vas a misa independientemente del cura que está dando, un grupo de gente, un núcleo fuerte va a misa independientemente del cura que está en el púlpito. Puede cambiar, pero no importa si el candidato ese no es. Tú vas a misa el domingo. Entonces, en esta ocasión, los que van a votar por Morena, ¿no? Van a salir a votar, por supuesto, por Andrés Manuel López Obrador, pero ojo, parece que votan por una persona, pero no olvidemos que están votando por una narrativa que está conformada de una gran cantidad de elementos. El odio es un elemento fundamental en su narrativa. La venganza es otro elemento fundamental en la narrativa, ¿sí? La revancha social, ¿sí? Es otro elemento central en esta narrativa. Cuestiones que la gente abraza por distintas razones, por sus emociones. Y el agradecimiento es otro elemento central de la narrativa. Te está dando 2,400 pesos cada 2 meses porque tienes más de 65, o no encuentras empleo y encuentras ideal echarle la culpa a los malditos empresarios, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese discurso de odio, ese discurso que apela a las emociones, creo yo que tiene un impacto fuerte. Y es esta narrativa la que va a influir y la que va a seguir influyendo en todas las elecciones, en el caso en particular de Mérida, ¿no? De todas maneras, yo creo que la votación que puede llegar a tener Morena aquí, estaba yo escuchando por la mañana los resultados de una encuesta, ¿verdad? Que grosso modo daba para Mérida un 35% de intención de voto para Renan, un 20% para Morena, y un 15% para el PRI, ¿no? Yo creo que a 19 días de las elecciones, estos porcentajes más o menos nos están reflejando lo que va a suceder. Es decir, la figura de Manuel López Obrador y de Morena va a ser importante y se va a marcar con un voto en el caso de Mérida. Yo me pregunto nada más si esto va a ser superior o menor que el porcentaje de votación que tuvo para presidente Andrés Manuel. Yo creo que va a ser menor, lo cual nos estaría mostrando ya una primera decepción del electorado, al menos el meridano, probablemente el yucateco, con respecto a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta, independientemente de que Verónica Camino y Morena quedara como segunda fuerza política. Y también aquí yo diría que es muy importante, en el caso del municipio de Mérida en particular, considerar un elemento del que no estamos hablando, que son los migrantes, ¿sí? En estos últimos 5 años, particularmente en estos 10, pero sobre todo en estos últimos 5 años, ¿sí? Mérida ha tenido el proceso migratorio, según estaba yo comparando los censos 2010-2020, de mayor de los últimos 50 años. Digamos que en tan solo 10 años, Mérida duplicó el número de gente que tenía de fuera. Digamos que el asunto es tan grande que en el caso de Yucatán, el 92% en 2010 de los que vivían aquí eran nacidos en Yucatán y el 8% fuera. El caso de Mérida era un 20-80 más o menos, un 82-18. Ahora resulta que tenemos el 80%, el 79% de gente nacida en Yucatán y prácticamente un 20% de gente nacida fuera de Yucatán. Es decir,
Pasamos del 92 al 80%. Es evidente que se duplicó el porcentaje de gente de fuera en tan solo una década. Ahora bien, mucha de esta gente que viene para acá, muchos son del Distrito Federal, donde Andrés Manuel tuvo una experiencia de gobierno directa. Son más proclives, un caso similar a Cancún en algún momento con el PRD, ¿sí? De votar, ¿sí? Digamos, por figuras que les son más conocidas a nivel nacional, en este caso por Morena, y de rechazar un partido que sobre todo en el Valle de México fue muy rechazado, que es el PAN. Entonces, este tipo de votante rechaza en principio, sin mayores cosas, al PAN porque lo considera retrógrado, reaccionario y de derecha, y vota por Andrés Manuel, vota por Morena, y yo creo que un porcentaje grande de ese voto que vamos a tener es el de la gente de fuera, es el de los 65 y más que están recibiendo dinero, y eso ha sido muy importante, y es el de los jóvenes que sienten que esto duro, dale duro con la revancha, la venganza, el odio, funciona, ¿verdad? En un grupo de jóvenes desempleados. Esos tres grupos, creo yo, van a conformar gran parte del voto que tenga Morena en el municipio de Mérida. Doctor Otón Baños, ¿cuál es el papel de AMLO en estas elecciones de Mérida? Yo coincido con el doctor Ramírez mucho, pero no lo explica todo. A ver, me voy a explicar. O sea, me parece a mí que para el caso de Mérida, de la alcaldía de Mérida, como dije anteriormente, va a influir en una parte, en una parte que se va a agregar a la competencia tradicional que hay entre los dos partidos PRI-PAN. Entonces, ahí es donde yo creo que la votación que va a haber en Mérida no la explica Andrés Manuel López Obrador, la explica una tendencia histórica que viene de competencia entre estos dos partidos y la hegemonía que ha tenido el Partido Acción Nacional sobre las elecciones a nivel del Cabildo de Mérida. Me parece a mí que eso pesa bastante. Hay un voto duro, digámoslo así, que viene desde tiempo atrás. Es un voto duro en favor de esos dos grandes y no se mueve mucho, digámoslo así, a raíz de esto, sino al contrario, se fortalece bastante y se da. Entonces, de ese voto que no, el otro voto que no es el voto duro, digamos, el voto más variado, que varía más en las elecciones, yo estaba diciendo que una parte efectivamente lo va a explicar o va a ir para el caso de Morena, pero no necesariamente va a estar todo ahí concentrado, pues puede darse también ese voto de rebelde, ese voto de inconforme hacia otros partidos pequeños que están trabajando, luchando, haciendo su proselitismo en el nivel de las redes sociales. Entonces, yo creo que por ahí pudiera darse. Estoy, en cambio, convencido, ahí sí, totalmente, me parece que en el nivel de las elecciones federales, en ese nivel de las elecciones federales, la gente sí va a pensar un poco más en la figura de Andrés Manuel López Obrador. Me parece a mí que ahí las personalidades no son tan importantes, son más importantes los candidatos, digo, los partidos, que las personalidades. Y entonces ahí sí me parece a mí que tanto lo que es de un lado la simpatía y lo que es el rechazo o el odio hacia va a estar inspirando, va a estar dando pie a esa votación por el lado de los curules, porque me parece a mí que la gente está perfectamente de Yucatán, de Mérida especialmente, está
enterada y está preocupada por la acumulación de poder que ha tenido el presidente en esta primera mitad de su gobierno. Y está al tanto, conoce cuáles son los riesgos de que siga concentrando ese nivel de poder en las cámaras, sobre todo en el poder legislativo en general, para sacar adelante y para ir modificando, cambiando, arrasando casi todas las cosas que se habían hecho anteriormente, porque a mí me parece que hay una idea, ¿no?, en el presidente López Obrador, de que gran parte de lo que se ha hecho para mantener y garantizar la diversidad política, todo estuvo mal hecho y hay que rehacerlo y hay que volverlo a rediseñar en función de que esté una figura del gobierno, en función de que sea el gobierno el que garantice el buen funcionamiento, en función de que haya más gobierno en las instituciones. A mí me parece que eso está presente en el votante de Mérida, que va a votar por los diputados federales. Entonces, ahí me parece que el voto va a ser un poquito más en ese sentido de ir o en favor o en contra. Ahí van a votar más quienes, así lo veo yo, por la pluralidad, la gente que quiere un equilibrio de poder, un equilibrio del poder es quienes van a estar. Entonces, sí, sin lugar a duda, la figura de Andrés Manuel López Obrador es muy importante, pero no va a ganar. En términos si sumamos, pues, los votos que vaya a obtener en Morena, que vaya a obtener por México, o sea, aún así no va a ganar, me parece a mí, ni en el nivel de los diputados locales y federales, ni a nivel todavía. Me parece que todavía no está en ese nivel el partido Morena en Yucatán como para poder entrar en esa competencia. Ya para terminar este foro, nos gustaría que nos ayudaran a entender esta nueva incursión en la política yucateca de Ivonne Ortega, ahora con el partido Movimiento Ciudadano. Aquí habrían dos temas. Uno, según ustedes, ¿qué está buscando Ivonne Ortega y su grupo con esta nueva incursión? Y dos, ¿ustedes compartirían la idea de que Ivonne Ortega tiene un entendimiento con el actual gobierno panista en el Estado? Bueno, la primera parte, ¿no? Ay, Ivonne. Como la sabiduría popular no se equivoca. Gallina que come huevo ni que le quemen el pico. ¿Cuál es el objetivo de Ivonne en estas contiendas? Yo creo que la respuesta es es el objetivo que siempre ha sido. Se llama Ivonne Ortega. El objetivo es ella misma. En primera instancia, lo que Ivonne Ortega quiere es obtener beneficios para Ivonne Ortega. Vuelve a estar en la jugada a nivel nacional, a nivel de un partido, tiene juego, tiene poder, tiene dinero, y su ego, que no deja de ser importante en este caso, por el personaje que estamos hablando, pues se ve alimentado. Y segundo, por supuesto, obtiene una plurinominal para ella y sigue en el escenario político nacional por los próximos 3 años desde la Cámara de Diputados, pues negociando su voto, vendiendo su voto, intercambiando su voto, lo que hacen los diputados normalmente en el mercado que se llama Cámara de Diputados, ¿no? Donde se compra y se vende votos a granel, a veces a granel. Entonces, diré yo que en función de eso, ella cumple su objetivo. Luego, no está de más
no deja de darle gusto, de tener su pequeña venganza personal contra el PRI, que no la quiso postular en su momento, que no la quiso apoyar, y está demostrándole de que, bueno, yo puedo más que tú. Eso también cuenta, ¿verdad? Si los políticos son, no después de todo, sino antes que nada, seres humanos, muy movidos por la simpatía, por el odio, por el amor, etc. Y tercero, que yo creo que no es poca cosa, es que en realidad Movimiento Ciudadano, a quien le está haciendo el juego es a Morena, a nivel nacional. Es decir, y en esa medida la actuación de Ivonne a nivel nacional, pues participa de la colusión de Movimiento Ciudadano, pese a todo lo que diga Dante en la Cámara de Senadores, en pues atraer parte del voto que podría ser para otros partidos hacia Movimiento Ciudadano y dividir la votación como una fuerza emergente, ¿no? Ahora, lo que se dice de que está Ivonne coludida con el gobierno del Estado podría parecer algo viable, digamos, más que nada por la cercanía con sus operadores políticos, ¿no? La cercanía de Ulises, que le abran la puerta de Ulises Carrillo al cuarto de guerra de Vila, ¿verdad? Que lo reciban con tanta simpatía y que sigan creyendo en los cuentos que les vende, porque se los vende con singular donaire y autoridad doctoral. Y entonces la gente de pronto dice, oh, y bueno, lo escuchan, le abren la puerta, y Ulises sigue siendo, por supuesto, un gran intermediario con Ivonne. No olvides que decía que Rolando Zapata era el Beethoven de la política y que Ivonne Ortega era la Mozart de la política. De esos tamaños eran sus dos grandes dioses, en entrevista que dio, por cierto, a una revista local. Entonces, ¿es Ulises un intermediario directo de Ivonne con Vila? No creo. A estas alturas, las gentes en torno a Ivonne están jugando sus propios juegos. Alimenta Ivonne esta idea de que la escucha el gobernador y de que tiene un acuerdo secreto con el PAN. Posiblemente la alimente, claro, eso a ella le conviene porque le da poder. Veo pocos indicios reales de que exista esta injerencia, ¿no? Y no sería muy del estilo el maquiavelismo de Ivonne. Ivonne es directa. Ivonne es como que metas a una cabra loca a una cristalería y intentas agarrarla y esté llena de jabón el piso. Entonces, o sea, esa es más Ivonne. Y su fuerza es esa. Es una natural, digamos, ¿no? Es un elemento natural, una política nata. Su fuerza es la espontaneidad y el lanzarse hacia todos lados. Y no veo, el punto es que gane y que pierde cada quien. Yo no veo que el gobierno de Vila o Vila en persona gane mucho con el acercamiento a una figura como Ivonne. Yo creo que los acercamientos de Vila con priistas y expriistas son coyunturales y muy medidos en términos de costos y ganancias, ¿no? Lo tuvo con Roger Torres, que lo puso como operador de su campaña política por su experiencia en campo. Lo tuvo con Willy Sosa, lo tiene ahora con Willy Sosa, porque de esta manera acercar a Willy le asegura que mantiene la estructura electoral y los votos que ya Liborio Vidal le había asegurado a los municipios del Oriente, y él está interesado en ganar esos distritos para el PAN. Son decisiones de acercamientos totalmente pragmáticos, ciertamente con altos costos para el panismo local, para el panismo militante y para el partido también, que no mide o no le interesa a él conservar o medir, y que le dan a él gobernabilidad y manejo político en estas elecciones. En ese sentido se acercaría mucho Ivonne. Su acercamiento a Ulises creo yo que también puede ser algo bastante similar, y en el caso de Ivonne debe de haber tenido pues comidas muy amables seguramente, y deben de haberse dado besos de despedida de la vajilla. No veo que gane mucho él, ganaría mucho más Ivonne que él, y yo creo que lo sabe. Entonces, por supuesto puede ser, pero no veo con claridad ese escenario. ¿Coincide usted, doctor Otón Baños, con esta idea? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo con el doctor Ramírez, pero creo que hay que subrayar que una tarea
un objetivo y una tarea fundamental de Ivonne es garantizar que Movimiento Ciudadano obtenga un número de votos igual o superior al que tenía antes, al que obtuvo en las pasadas elecciones. Eso porque de otra manera no justificaría por qué la metieron alzado a la fuerza casi y la impusieron desde el centro para venir a revolucionar, a hacer todo lo que hizo con Movimiento Ciudadano, ¿no? A rehacer, a reconformar todos los cuadros. O sea, esa es una tarea importante que tiene y vamos a ver qué tal le va en eso. Por eso, un objetivo que tiene así, que no puede dejar de lado es garantizar que tenga esa votación, ese número de votos, porque de eso va a depender incluso su futuro. Si está aspirando ella misma para una candidatura, ya sea de senador, ya sea de diputada, una nueva, porque seguro que sea algo de eso ha de querer. Para ahí tiene que garantizar ese número de votos. Y me parece a mí que su apuesta para el caso de Mérida no es una apuesta así tan, que se diga, tiene en su mano la gran posibilidad de ganar, porque su decisión de llamar a su primo para que sea el candidato de Movimiento Ciudadano para Mérida, me parece a mí que ahí ya el asunto no está. O sea, el nombre de Víctor Cervera ya no es el nombre que pesaba hace una década, ¿no? O sea, no, ya no es no es un nombre que pese así como para ser. Por lo tanto, a mí me parece que su futuro no está muy asegurado en ese sentido, ¿eh? No está muy asegurado a pesar de todo lo que ya señaló el doctor Ramírez para acá. Por último, yo quisiera cerrar un poquito mi intervención diciendo, bueno, retomando la pregunta de ustedes, ¿qué está en juego en estas elecciones del 6 de junio? ¿Qué está en juego en Yucatán? Yo diría que están en juego esas dos grandes, a dos grandes niveles. Vamos a decir que Yucatán, hay que reconocer que está en juego dos grandes niveles. El gran nivel es para el caso a nivel nacional, pues que pueda contribuir o no a esa pluralidad o a ese fortalecimiento de una figura presidencial. Me parece a mí que está en juego eso en el nivel federal, en el nivel de las elecciones para el caso. Ahora, para el caso de específicamente ya de Yucatán, está en juego de que de los partidos que han alternado el poder en Mérida, va a depender de ellos la posibilidad de ganar un candidato fuerte para las elecciones del 2024. Me parece a mí que eso está también en juego este 6 de junio, entre otras cosas. Muchas gracias. Bien. Le agradecemos mucho al doctor Otón Baños y al doctor Luis Ramírez su valiosísima participación en este foro, que nos ha ayudado a entender nuevos aspectos de la vida política de la ciudad. Esperamos que más adelante podamos ir abordando estos temas.
Muchísimas gracias Claro que a los invitados por acompañarnos, a ustedes lectores por ver estas transmisiones y no se pierdan todo el contenido que Diario de Yucatán está preparando rumbo a las elecciones. Nos despedimos por hoy, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente foro.